Muy buenas bendiciones, mis queridos amigos, hermanos. Bienvenidos a tu canal Palabra de Vida en la Crisis, con otro tema muy interesante sobre la escuela sabática. En esta ocasión vamos a estudiar el conflicto inminente, un tema muy interesante sobre lo que se refiere a nuestro futuro espiritual. Y de verdad te invitamos a que comparta, te suscriba, ore por nosotros en este proyecto. Y también queremos pedirte, por favor, que recomiendes a otros acercarse al Señor. Pero antes de continuar, te invitamos a que te quedes porque en breve volvemos con el estudio de la escuela sabática. Muy bien, aquí estamos, mis hermanos, para estudiar otra vez un tema muy interesante que se titula El conflicto inminente. Vale decir que para nosotros los adventistas el tema del conflicto no debería ser algo desconocido. Y digo esto porque cuando se escribió por primera vez el libro El Gran Conflicto, el libro que estamos estudiando en este trimestre, ya hace más cerca de 100 años, un poquito más, mejor dicho. Así que posiblemente no hay un adventista que tenga 100 años o más. ¿Qué significa eso? Que todo adventista del séptimo día de algún modo debió o debe estar relacionado con el contenido de este libro, porque fue diseñado específicamente para alertar al pueblo adventista y que el pueblo adventista pudiese compartir con otros pueblos las verdades que este libro contiene, que están amparados directamente en la Biblia, porque todo lo que el Espíritu Profecía nos sugiere está basado en las Escrituras, en la Biblia. Por lo tanto, a través del estudio de este libro, combinado con la Biblia, como lo hemos estado haciendo en este trimestre, pues nosotros tenemos una herramienta poderosa del Señor para compartir sobre lo que significa el conflicto inminente, lo que vendrá sobre esta tierra. Pero antes de entrar en el estudio de este tema, por favor te invito a que me acompañes ahí donde tú estás, a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia. Al abrir tu palabra en estudiar este tema, el conflicto inminente, pedimos por favor que nos acompañe, nos dé lucidez mental para expresarlo de la manera correcta y que quienes nos escuchen y nos ven puedan también tener una comprensión clara de lo que es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El conflicto inminente. Ese es el título de la lección para estudiar esta semana. Y aquí simplemente vamos a dar pinceladas para que usted profundice sobre este tema. No se conforme con lo que ve por aquí. No se conforme ni siquiera con lo que el material sugiere. Profundice, vaya a su Biblia. Estudie los textos. Busque otros textos que hablen también del mismo tema. Haga una relación de cosas. Preocúpese por crecer espiritualmente. No se conforme nada más con lo que podemos dar a través de las redes o por lo que sugiere de algún modo el material. Vaya explícitamente a lo que la Biblia puede dar más. No hay nada nuevo y cada día las Escrituras, vamos a decir, se renuevan. Aunque no hay nada nuevo, pero cada día se renueva. Dios añade
algo que para nosotros era desconocido y que está allí plasmado en su palabra, que enriquece nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Así que el conflicto inminente, la lección del sábado, tiene como versículo de memoria: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y esta lección del sábado sugiere que algunos tienen un concepto errado de lo que sugiere que es la marca de la bestia. Y de verdad que la mayoría del cristianismo protestante y aún del cristianismo, vamos a decir, ortodoxo, promovido por la Iglesia Católica, tienen prácticamente una similitud en cuanto a la apreciación de lo que significa la marca de la bestia, cuando realmente no es necesariamente lo que la Biblia así menciona. Tanto así que creen que la marca de la bestia, como menciona la lección del sábado, es un chip, un asunto de barras, un código de barra, un grupo pseudo religioso como los Illuminatis o la orden masónica o la institución de la ONU u otras cosas que como organizaciones poderosas en este mundo y tienen de algún modo cierto control sobre lo que es la geopolítica o algo así por el estilo. Pero no necesariamente es lo que la Biblia revela, aunque pueda estar involucrado, aunque tenga algo que ver, aunque vamos a decir forme parte o tenga elementos que puedan llevar a lo que es la marca de la bestia. Esto ni en forma ni en parte es la marca de la bestia, según lo que la Biblia así revela. Y en esta lección pues vamos a estar estudiando lo que es la marca de la bestia de manera sencilla y puntual. Pero como le dije a la introducción, tiene que profundizar más, porque eso tiene muchas implicaciones sobre las cuales nosotros debemos estar muy claros de lo que significa. Lección del domingo. El conflicto final del Apocalipsis. Realmente, cuando nosotros pensamos en el conflicto final, casi siempre lo que viene a la mente es un asunto de cataclismo. Grandes inundaciones, terremotos sin límites, fuegos incontrolables, enfermedades por doquier, todo ese tipo de cosas. Y aunque realmente eso puede estar implicado en lo que sería el final de la historia del pecado, el final de este asunto va a comenzar con algo que está claramente revelado en las Escrituras. Y que todo aquel que no quiere formar parte del cataclismo final, como parte de manera negativa, tiene que estar claro de lo que tiene que hacer y de lo que debe hacer para que esto no sea parte de su historia. Entonces, el libro del Apocalipsis o el mensaje del Apocalipsis, aunque contiene mucha simbología, detrás de todo esto hay un mensaje de amor de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué en qué se basa el amor? El amor se basa en evitar las consecuencias funestas del pecado. Y Dios en su infinita misericordia lo que ha hecho con el mensaje del libro Apocalipsis es simplemente buscando evitar que como seres humanos evitemos las consecuencias de abrazarnos a una vida pecaminosa. Toda la simbología y todo el mensaje que esto contiene simplemente para explicar lo que significa esto y cómo esto nos puede afectar. Así que de algún modo el libro Apocalipsis al final lo que tiene que ver es con un mensaje de adoración. ¿A quién finalmente adoraremos nosotros? Si a un pseudo Cristo, a un Cristo falso, o si adoraremos al verdadero Cristo representado específicamente por 2 días. Uno el día del domingo y otro el día sábado, contemplado en los 10 mandamientos. Quiero leer un pensamiento que aparece aquí en la lección del domingo del libro del conflicto de los siglos. Dice: mientras que la observancia del falso día de reposo, el domingo, en obediencia a la ley
del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador. Y es interesante que nosotros sepamos esto y lo miremos de esa misma perspectiva, porque será un asunto legislativo. Por un lado, el Estado y todas las organizaciones que con él están. Por eso decíamos al principio que aunque el biochip, el verichip, la ONU, los Illuminati, los masones o cualquier otra organización de poder político, religioso o económico en el mundo, no es la marca de la bestia, pero de algún modo están involucradas en el proceso de que se implante la marca de la bestia a la humanidad. Tanto así, mis queridos amigos, mis hermanos, que muchos de nosotros muchas veces nos estamos involucrando con organismos e instituciones que buscan este fin, pero muchos de nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque tristemente no nos hemos dedicado a estudiar lo que el Señor dice en las Santas Escrituras en cuanto a lo que será el conflicto final de esta tierra y de todo lo que está implicado en él. Así que, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, se declara que estos seguidores comprometidos con el Salvador tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda que confía aún cuando no puede ver, persevera incluso cuando no puede comprender. Es un don de Jesús que recibimos por fe y que nos ayudará a atravesar el conflicto inminente. Lección del lunes, la crisis venidera. Este libro, El conflicto de los siglos, la sierva del Señor dice que será una crisis estupenda. O sea, en el sentido de la magnitud que será. Dice que la imaginación más fecunda no puede imaginarse lo que vendrá sobre esta tierra. Por más que nosotros podamos decir, por más que nosotros podamos, vamos a decir, ilustrar, dice que todavía la crisis que nos espera no tiene un precedente. Y miren que en la tierra han sucedido catástrofes, vamos a decir, muy tristes, con consecuencias devastadoras. Y dice ella que no ha habido una crisis sin igual. No la ha habido. Entonces, la crisis venidera, vamos a decir, está determinada por lo siguiente que el material sugiere y que usted y yo tenemos que profundizar un poco más porque no solamente una creencia teórica, una aceptación intelectual de la verdad es lo que nos va a proteger de la crisis venidera. Tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida en cuanto a cómo prepararnos para esta crisis. Y cuando yo digo prepararnos para esta crisis, no es tomar sentimientos prestados de lo que vendrá, sino adoptar un estilo de vida que nos garantice. Si es en nuestro tiempo que ocurre la crisis, pues estar de algún modo apercibido y hacer de estas decisiones un estilo de vida, no un asunto circunstancial, provocado por una pandemia, provocado por una situación económica, provocado por una situación política. No. La preparación que el Señor nos pide a cada uno de nosotros está basada en un estilo de vida que iniciamos en la medida en que nosotros vamos entendiendo la magnitud de la crisis espiritual, la crisis moral, la crisis política que nosotros vivimos. Y es importante que nosotros manejemos esto, porque hemos visto por años que muchas decisiones de muchos hermanos están basadas en eventos circunstanciales y que pasado el evento, pues retornan otra vez al antiguo estilo de vida que tenían, haciendo muchas veces que su mente se confunda en cuanto a los pasos de fe que se deben dar cuando se sugiere una crisis. Y nos convertimos tristemente muchas veces
en cristianos de eventos, que actuamos por eventos, que actuamos por emoción y que no tomamos una decisión que se mantenga en el tiempo y en las circunstancias de acuerdo a la necesidad espiritual que estemos asumiendo. Así que, por ejemplo, en la lección del lunes, que es la que estamos analizando, dice: la persecución ha sido habitual a lo largo de la historia cristiana. Sucedió en la Roma pagana, pero fue especialmente evidente en la viciosa persecución de los cristianos que creen en la Biblia por parte de la iglesia medieval. La marca de la bestia no es más que en último eslabón de esta cadena infernal. Al igual que las persecuciones pasadas, está ideada para obligar a todos a ajustarse a un cierto conjunto de creencias y a un sistema de adoración aprobado. Aquí es importante esto, y ustedes acaban de escuchar un sonido ahí de una vaca. Pues vivimos en el campo y alrededor nuestro hay estos animales que viven cerca de donde nosotros estamos, y de vez en cuando ellas aparecen por allí haciéndonos una visita. Así que la marca de la bestia tiene implicaciones, tiene, vamos a decir, ramificaciones. Y aunque está determinada por un día en específico, la marca de la bestia, cuando hablamos de adoración, hay muchas cosas que están implicadas a su alrededor. No es simplemente dejar de trabajar un día o trabajar en el mismo. No, tiene implicaciones detrás. De hecho, el libro de Apocalipsis dice: no podrá comprar ni vender. Y dice también: hacía que todos, grandes, pequeños, pobres, ricos, libres, esclavos, todos adorasen a la bestia. O sea, los mecanismos que utilizará este falso sistema de adoración serán tan opresivos, serán tan determinantes, que toda la población, independientemente de su estatus social, se vea involucrado en esto. Así que los mecanismos que se están utilizando actualmente, para que esto sea de algún modo determinante para toda la población, no está ajeno a nuestro estilo de vida como adventista del séptimo día. Por eso la crisis no será algo que de nosotros podemos, vamos a decir, escapar de una manera ilesa. No, habrán cosas que tendremos que sacrificar, que de algún modo, si nosotros estamos atadas a ellas, pueden involucrarnos de manera directa, o mejor dicho, nos pueden impedir en que nosotros podamos decidirnos por nuestro Señor Jesucristo y su santa ley, especialmente representada en la observancia del Día del Señor. Lección del martes. Identifiquemos a la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, dice que esta bestia surge con autoridad. Y dice que el Apocalipsis identifica al dragón principalmente como Satanás. Y habla de su intención, que es destruir, ¿no? Así que la bestia que se sugiere el libro de Apocalipsis capítulo 13, y aquí podemos tomar los 2 días de manera simultánea, el martes y miércoles, para tratar de identificar esto. Dice que según Isaac Bacchus declaró: al trasladar la sede del Imperio Romano a Constantinopla, Constantino dio paso a que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. Un análisis cuidadoso revela que la bestia que surge del mar de Apocalipsis 13 es un poder religioso apóstata que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración, según Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4. Esta bestia no es una persona, es una organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. Así que
Según la historia, porque la forma de interpretación histórico-profética que utiliza la Biblia, el movimiento adventista, para identificar la bestia, Apocalipsis 13, basado en lo que dice la Biblia, basado en lo que dice la historia, identifica que el poder que surgió específicamente por allá en el año 313 de nuestra era, cuando al obispo de Constantinopla se le dio toda la autoridad político y religiosa para gobernar al mundo, se identifica como esta bestia en su primera parte, ¿no? Y cuando pasa a ser ya la segunda parte, que es cuando de algún modo comienza a tener relevancia en nuestros días, hay que saber que esta bestia, según vimos en días pasados, esta bestia en el año 1798 recibió una herida mortal. Según él lo dice el mismo libro de Apocalipsis, que esta bestia en algún momento, este poder iba a recibir una herida mortal. La herida mortal que se le dio, no de muerte, fue que al Papa, al sistema papal, se le quitó su poder político, su poder civil. En este año 1798, aunque conserva su poder religioso, todavía no tiene por completo su poder civil. Y en la segunda parte, que es cuando habla de la lección de esta semana, aunque comienza por allí, realmente dice lo siguiente: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las retenciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad al gobierno. Los ministros que niegan la obligación de la observancia de la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos de Dios. Con esto tenemos que estar muy claros. Porque hoy en día en la sociedad hay una corriente de liberalidad en cuanto al respeto del derecho humano. Pero comenzará una serie de eventos y cosas en el mundo, y esto va a hacer que muchos acusen a los que no se están sometiendo moralmente a las directrices de los líderes religiosos de este mundo, que los que se nieguen a seguir estos principios pues serán acusados de que por causa de ellos es que están ocurriendo las situaciones que la sociedad está experimentando. Y en eso tenemos que ser cuidadosos, porque aparecerán elementos muy confusos, como cuáles. Primero, que la autoridad fueron designadas por Dios y se tomarán, por ejemplo, textos bíblicos para asumir eso, como Romanos capítulo 13, donde de algún modo muchos aluden a que como la autoridad fue implantada por Dios, pues ellos son la voz de Dios aquí en la tierra. Y que todo aquel que de algún modo obedece y cree en Dios, pues aceptará como bueno y válido lo que las autoridades sugieran para detener la ola de inmoralidad, la ola de destrucción, la ola de que de algún modo la sociedad es invivible, pues como ellos, apoyados por líderes religiosos con mucha influencia en la sociedad. De hecho, por ejemplo, aquí en mi país, la iglesia adventista no se nota como una iglesia, vamos a decir, de mucha influencia en la sociedad. Es tomada en cuenta para algunas cosas, pero los protestantes, especialmente los evangélicos y la iglesia católica, son los que llevan la voz cantante en cuanto a la protesta, en cuanto a las manifestaciones sociales con relación al aborto, con relación a por ejemplo, el matrimonio entre personas de un mismo sexo y otras cosas más que de algún modo atentan contra los principios bíblicos. La iglesia adventista no tiene mucha relevancia en cuanto a esto, sino que los líderes religiosos, evangélicos y católicos, son los que se manifiestan públicamente y son los que son tomados en cuenta por los periódicos y medios de comunicación. Pues eso mismo va a suceder.
Cuando estos mismos líderes religiosos, influyentes en las sociedades de todo el mundo, comiencen a tomar la voz de que la calamidad moral y social que se está viviendo es por causa de los que no quieren obedecer a las autoridades, porque miren y noten esto aquí, las autoridades van a ceder a las peticiones de los líderes religiosos, porque los líderes políticos se mostrarán incapaces, por así decir, de diseñar legislaciones y normas que controlen la inmoralidad y la debacle moral y social que estará experimentando el mundo. Y ahí es tristemente donde vamos a entrar nosotros como actores en este drama. Así que, mis queridos amigos, mis hermanos, en estos puntos nosotros tenemos que estar muy claros. La bestia que surge de la tierra, Apocalipsis 13, 11 al 18, habla de una segunda bestia. Dice, la primera bestia surge del mar, la segunda de la tierra. El mar representa pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Por ende, la tierra representa una zona poco poblada del mundo. Esta segunda bestia surge cerca del final del periodo profético, durante el que la primera bestia ejerce su autoridad, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Es decir, cobra importancia alrededor del 1798. Y Estados Unidos encaja perfectamente en esta descripción. Ha sido la potencia, el país que después de 1798 ha cobrado ponderancia en el mundo, considerado hoy la primera potencia del mundo. Ahora, ¿qué va a pasar con esta bestia? Que esta bestia le entregará el poder civil a la primera bestia que se mencionó. Y en esto tenemos que estar claros todos los que de algún modo residen en Estados Unidos, que cuando esto suceda comenzará en Estados Unidos una crisis que hasta ahora no se conoce. Por allí comenzará. Por ahí comenzará todo. Muchos piensan que comenzará en Europa con el poder papal. No, en el viejo mundo el papado ya tiene su influencia y lo tendrá con más relevancia. Pero en el nuevo mundo, en América, quien de algún modo llevará la voz cantante y será la imagen de esta bestia será Estados Unidos, haciendo que todos los pueblos de América sigan las directrices del poder papal. Hasta ahora esto parece inverosímil, hasta ahora esto parece que no será posible, pero así lo determina la palabra de Dios y así lo determina la profecía. Quiera Dios, mi amigo, mi hermano, que tú y yo nos encontremos listos para cuando todo esto comience a suceder en caso de que estemos vivos. Mi sueño, y creo que también tu sueño, es participar de la predicación final de este mensaje, de ser ese instrumento de Dios que cumpla su voluntad al final de esta historia. Oremos para que, si es la voluntad de Dios, estemos listos y más que apercibidos para dar razón de nuestra fe basada en la Escritura, mostrando a través de ella los principios que rigen la voluntad de Dios para la humanidad desde la creación. Que tú y yo seamos esos instrumentos es el deseo de Dios, y que preparemos a otro y le anunciemos a otro lo que pronto está por venir a esta tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde y que seas ese instrumento que Dios necesita. Bendiciones.